el transcurso de la webconferencia. Entre más estudiantes, pues bien, pues chévere. Voy a cuadrar esto acá. Listo, ¿me escuchan? Ricardo y Yesid, ¿me confirman, porfa? Listo, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a la tercera webconferencia del curso, donde vamos a estar hablando pues de la tarea 3 del componente práctico del curso de Fundamentos de Sonido. Antes de eso, pues me gustaría hablar un poco sobre la última tarea, sobre todo pues yo ustedes, por ahí me acuerdo de algunos, pero pues también son un poco más de 40 estudiantes los que tengo aquí en Fundamentos. Eh, pero pues entonces sí me gustaría hablar de varios detalles que vi porque hubo varias personas que pues tuvieron problemas pues con esta última tarea. Entonces, no sé, díganme, porque aquí están viendo la pantalla que no es. Déjenme volver aquí a Teams un segundo. Que quiero que vean la que yo estoy compartiendo. Ahí están viendo esta. Si cambio a esta en la segunda pantalla, ahí están viendo la que es la guía. ¿Alguno me puede confirmar por ahí para que yo lo escuche? Y cuando cambio a la otra pantalla, ¿están viendo la otra pantalla? Entonces comienzan a ver esta pantalla donde está la guía. Ah, listo, perfecto. Entonces, respecto a la primera tarea, lo que encontré fue que hubo, digamos que notas bien bajitas, pues los que no entregaron a tiempo, pues ahí les bajé un poquito por no hacer la entrega a tiempo, pero hubo otros a los que tuve que bajarles, pues por varios errores que cometieron durante la guía. Las tres ecuaciones que teníamos que utilizar eran estas. Em, digamos que pues son detallitos pequeños, frecuencia es igual a velocidad sobre longitud de onda. Y había muchos errores en los despejes. Entonces, si yo tengo que la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, cuando quiero despejar, por ejemplo, la velocidad, queda que velocidad es esa frecuencia por longitud de onda. Entonces, habían muchos detallitos ahí sobre despejes que pues es importante que vayan y retomen un poco sobre polinomios aritméticos. Yo en la segunda webconferencia les hablé sobre eso porque imaginé que iban a tener ese tipo de problemas. Y pues básicamente sí me di cuenta que varios tuvieron ese tipo de problemas. Hubo otros detalles importantes, como por ejemplo que no me ponían las unidades. Entonces, siempre que uno está haciendo este tipo de problemas de física, uno tiene que poner en qué unidades está respondiendo. Porque había no los que no me ponían unidades, y eso no es válido. Qué pena. Porque yo tengo que saber si me están hablando en metros por segundo, centímetros por segundo, si me están hablando en segundos, en minutos, la distancia me la están dando en metros o me la están dando en centímetros. Necesitábamos saber pues esa información y no me ponían ni las unidades o no hacían el cambio de unidades. Entonces, digamos, por ejemplo, hay varios ejercicios. Por ejemplo, ondas en un plato de agua poco profundo que tienen 23 centímetros de longitud. Cuando a mí me dicen 23 centímetros, todo lo que nosotros estamos manejando está en el sistema MK, eso que es metros, kilómetros, segundos. Eso quiere decir que
yo todas estas unidades donde me daban, por ejemplo, 23 centímetros, las tenía que pasar a metros, o sea, 0.23 metros. Aquí hay otro ejemplo. En este ejercicio para los que les tocó la letra B, que donde dice una raza de perros llama a sus cachorros con un silbido de una frecuencia igual a 25 kilohertz, casi todos los que tuvieron la letra B tuvieron mal ese ejercicio, porque 25 kilohertz, cuando están resolviendo los eh, ejercicios que implican, por ejemplo, la frecuencia que ustedes les decían, hay el periodo, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo de esta onda? Por ejemplo, eso es 1 sobre la frecuencia, ¿cierto? Si yo necesito dar la respuesta del periodo 1 sobre la frecuencia, para que para que ese periodo me dé en metros, yo tengo que tomar estos 25 kilohertz y pasarlos a hertz, o sea, 25.000 hertz. Y ninguno hacía ese ejercicio de pasar las unidades a hertz o de pasarlas de centímetros a metros, y hubo muchos problemas respecto a eso. Digamos, por ejemplo, aquí también, si me decían ondas que en un lago viajan a 154 metros en 0.13 segundos. Aquí me están hablando de 0.13 segundos. Para hallar la velocidad, yo tengo que mirar qué distancia recorrerían en un segundo. Y este otro fue otro en los que muchos tuvieron problemas, porque aquí dice que dichas ondas, por ejemplo, un grupo de nadadores está descansando tomando el sol sobre una balsa. Ellos estiman que 0.6 metros es la distancia entre las crestas. Ahí yo asumo que esa es la longitud de onda. Y me dicen, estas ondas oscilan 174 veces en 5.4 segundos. ¿Cómo hallo yo la frecuencia? Dividiendo 174 en 5.4 segundos. Porque la frecuencia son la cantidad de oscilaciones en un segundo. Esto fue otro ejercicio que a muchas personas les quedó mal, porque tomaban la frecuencia como 174. Y la frecuencia en este caso no es 174, es 174 dividido 5.4 segundos. Entonces, digamos que siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de enunciados, con todo lo que lo que les están dando acá. Aquí es otro ejemplo. En este ejercicio también muchos tuvieron errores en la letra C, porque no pasaban los milímetros a metros. Y entonces, digamos, el periodo, cuando hallaban la frecuencia, cuando hallaban la longitud de onda y querían hallar otras otros valores, si no pasaban los 25 milímetros o metros, pues teníamos errores. Digamos que igual yo traté de no darles tan duro en la calificación cuando veía estos errores, pero sí me parece importante que lo noten. Yo estuve bajando ahí, digamos ahí, como decimos aquí en Colombia, yo fui muy madre con ciertas cosas, pero pues hasta cierto punto es importante que ustedes pues comiencen a analizar este tipo de situaciones y se den cuenta cuáles fueron los errores que tuvieron. Entonces, eso respecto aquí a a la tarea número 2. No sé si alguno tiene alguna duda respecto a esa tarea, si me quiere comentar algo, si tiene alguna observación. Bueno, entonces imagino que no hay ninguna observación respecto a esa tarea. Listo, cuénteme, Jessy, si quiere cuente. ¿Está hablando Jessy? Yo no lo escucho. Parlante, el que no me está sonando a mí. ¿Algún otro me puede hablar simplemente para probar que el parlante está sonando? Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Henry, muchas gracias. Jessy lo vi con la mano levantada por ahí, pero no lo pude Profe, escuchar. Ah, ¿me cuéntame. puede, ahora sí? Sí, 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 ahora sí. Es que a mí yo escogí los ejercicios de la letra C Sí, y dice que el ejercicio uno que me quedó mal, dice que un barco usa su sistema de sonar para detectar objetos submarinos. El sistema emite ondas sonoras submarinas y mide el tiempo que tarda la onda reflejada en volver al detector.
Dice que determine la longitud de onda conociendo que la frecuencia es de 500 Hz y la velocidad del sonido en el mar es aproximadamente 1449 metros por segundo. Pues el ejercicio dice que me quedó mal porque yo hice ¿qué? La, la El operación, despeje, sí, la operación en total me dio 2.898 metros bueno, en segundos, hertz. sí. Pero entonces no, de pronto fue que en ese ejercicio no entendí muy bien y me quedó algo mal. ¿Cómo era? Bueno, digamos que nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, usted hizo, según lo que me está diciendo, Sí, usted hizo el sí, despeje bien, que es que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia, ¿cierto? sí, señor. Eso quiere decir que yo tengo que dividir 1449 entre 500. Si yo divido 1449 entre 500, es imposible que me dé un número mayor. Ahí el detalle fue que usted no puso el punto, era 2.8. Yo creo que lo que le pasó fue que leyó mal la calculadora. Porque si usted hace en este momento la operación y divide 1449 entre 500, da 2.8, no Sí, 2800. yo creo que sí, porque a mí de pronto en ese aspecto sí se me olvidó. Exacto. Pero entonces, yo me he dado cuenta de estos detallitos, igual si ustedes se dan cuenta, las calificaciones son muy laxas. ¿A quiénes les di duro yo en realidad con esto? Si quiere ya puede silenciar el micrófono y decir, ¿a quiénes les di duro como en la calificación? En realidad, a las personas que me hicieron entrega extemporánea de la tarea y además yo notaba, porque era muy fácil, notar que lo que habían hecho era coger la tarea de un compañero que ya le había puesto avances ahí en el foro, la habían copiado y la habían pegado, o que me entregaban una tarea, incluso tuve algunas que me entregaron tareas sin ningún procedimiento. Y pues digamos que volvemos a lo mismo. Entonces, aquí es muy claro donde dice que ustedes deberían usar el editor de ecuaciones de Microsoft Word. Y uno de los criterios de evaluación, si ustedes lo miran acá, es el segundo criterio, me decía, el estudiante presenta el procedimiento llevado a cabo en el ejercicio haciendo uso del editor de ecuaciones de Microsoft Word. Es un criterio muy específico y si a mí me entregan un trabajo o donde ni siquiera están las ecuaciones anotadas, o sea, donde no hay ningún procedimiento, o algunos que me entregaron fotos de lo que habían hecho a mano, un criterio de evaluación es ese. Y la cosa es que este criterio de evaluación tenía 40 puntos de peso. Entonces, digamos que ahí, claro, las notas se les va para abajo, porque algo que quiere, digamos, algo que ustedes están aprendiendo en este momento y que se busca con el curso, es que ustedes usen el editor de ecuaciones de Microsoft Word en YouTube. Hay un millón de videos donde ustedes pueden ver eso. Entonces, digamos que se pueden apoyar en eso y de aquí a futuro, o sea, lo que yo sé es que el curso a medida que se va estructurando y que se vuelve más complejo, va a ser más exigente para ustedes. Me refiero al técnico que ustedes están haciendo acá, que es el técnico en producción de audio. Entonces, por eso es importante leer la guía. Volvemos a lo mismo, es muy importante leer la guía y si no leemos la guía, pues tengo yo que darles muy duro. Pues siempre voy a recalcar eso. Las normas APA están, ustedes pueden buscar en YouTube, en Google las normas APA, igual en las plataformas de la universidad están libres, están disponibles y es importante que lo hagan, que lean y que busquen eso. Detallitos así como el que me está comentando Jessy, obviamente yo lo noté y lo recuerdo muy bien porque yo venía leyendo el ejercicio y ese es uno de los que me acuerdo que sí dije como, "Ah, aquí se le fue el punto y por el punto". Imagínense en una situación real si un arquitecto confunde 2.8 metros con 2.800 metros o un ingeniero civil o alguien más, pues por eso se cae el edificio. Entonces, digamos que yo notaba cuál era el error. Notaba que habían detallitos, pero en la física uno tiene que ser muy puntual.
Entonces la invitación es a eso, digamos que yo ahí no les di muy duro, las personas que de verdad perdieron esta tarea es porque la perdieron totalmente y la invitación es a esa, los que perdieron la tarea. Yo no tengo problema, el objetivo de ustedes es que aprendan, el objetivo es que vean la anterior webconferencia donde yo explico varias cosas, que analicen, porque yo les puse ahí en las observaciones a cada uno qué fue el error que cometió. Y si perdieron la tarea, la invitación es a que me escriban al email del correo interno del curso y me digan y yo les puedo dar un nuevo plazo de un par de días y yo no tengo pues problema con modificar la tarea, la invitación también es a eso. Y pues para las personas que están viendo la grabación, pues ya saben que pueden hacer eso sí. Entonces, bueno, ya vamos a pasar aquí a lo concerniente a la actividad que ustedes tienen que hacer ya para esta parte del curso. Entonces tenemos aquí, ustedes lo que tienen que generar es ustedes tienen que hacer una presentación en PowerPoint y tienen que básicamente hacerme una exposición. Esa exposición tiene que quedar montada en YouTube. Idealmente YouTube, si lo van a hacerlo en cualquier otra plataforma como Vimeo o lo que sea, está bien, pero eso tiene que ser de acceso libre. El hecho de que ustedes tienen que entregar un trabajo donde debe haber un clic, donde debe haber un enlace, donde yo copie ese enlace o le haga clic al enlace y él me remita directamente al video sin que me pida ningún usuario ni nada de eso. Por eso lo más fácil es hacerlo con YouTube y poner que el video es público y para todo, ¿cierto? Entonces eso es lo mejor que tienen que hacer. Entonces dice que la actividad finaliza el lunes 31 de octubre, tener muy en cuenta esas fechas, muchachos. Es una actividad con 140 puntos. Les dice aquí que hagan uso de Screencast o PowerSoft y que me la suban en YouTube. Esos son simples softwares para que ustedes graben la exposición que me van a hacer y pues para que yo también les pueda escuchar la voz. Recuerden revisar esos videos, recuerden decirle a un amigo, a un familiar, ustedes mismos, enviarles el link del video y asegurarse que eso está funcionando, por favor, que no me vayan a enviar un link pues que no sirve. Y ya pues por ese lado. Recuerden, me tienen que entregar un documento, el documento que tienen que subir al entorno evaluativo tiene una portada, una introducción, el enlace del video que se sugiere que está montado en YouTube, conclusiones y referencias bibliográficas, como siempre les recargo norma APA, por favor. ¿Listo? Ya saben, ustedes tienen esta guía, esta actividad, digamos que es entre comillas sencilla, pero lo mismo no lo dejen para última hora. Todo pueden preguntarme a todas las personas que a mí me escribieron por Skype, hey profesor, tengo una duda aquí despejando las ecuaciones, tengo ciertas dudas haciendo esto. A todos les respondí de manera oportuna, pero recuerden que si esto finaliza el 31 de octubre, que si no estoy mal es como un lunes acá, máximo hasta el día sábado, yo les voy a estar respondiendo mensajes pues de la tarea, ¿cierto? Porque no va a ser que el 31 de octubre a las 10 de la noche me manden mensajes y lo han hecho y pues obvio no lo respondo porque a esa hora yo no ando pues en cosas laborales, pero siempre yo les estaba respondiendo por Skype y con varios tuve reuniones y les expliqué cómo se despeja una ecuación, qué es lo que tienen que hacer y resolví muchas dudas. Entonces ahí está presto a eso. Entonces vamos a arrancar con esto. Es el componente práctico del curso. Ay, aquí cometí un error. Puse sistemas de refuerzo sonoro, qué pena por eso, pero es fundamentos del sonido. Sistemas de refuerzo sonoro es el otro curso que dicto yo. El día de hoy, 11 de octubre. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, de lo que vamos a hablar es sobre cómo funciona el oído. Algo como lo que yo estoy haciendo es lo que ustedes tienen que hacer. Y para saber cómo funciona el oído, cómo percibimos nosotros el oído, tenemos que hablar de un umbral auditivo. El umbral auditivo habla sobre la capacidad de presión sonora que podemos soportar nosotros, ¿cierto? Eso se mide en decibelios y va de 0 a 120 decibelios. Los decibelios básicamente me describen, eso es una conversión que se hace entre la relación que nosotros podemos escuchar y la presión
Recuerdan que yo les expliqué en la primera webconferencia, creo, no, en la segunda, sobre la compresión y rarefacción que ocurre entre las partículas que hay en el aire. Entonces, eso se mide en pascales. Pero para hablar de la percepción del sonido, se hace una conversión que lo transforma en una escala logarítmica y nos da unidades de decibelios para que nosotros sepamos qué podemos escuchar. Y el punto menor es el de 0 decibelios, que es lo más poco que nosotros podemos escuchar. Aquí hay una tabla. Cuando ustedes lean la guía y les dice que ustedes tienen que usar tablas, que tienen que usar una serie de cosas, una serie de instrumentos, yo hice esta tabla donde podemos escuchar. Ahí vemos los 0 decibeles, hablan del umbral de audición. Un susurro, una respiración normal, pisadas suaves son 10 decibelios. Vamos subiendo ahí, digamos que hacia los 60 decibelios, a los 60 decibeles. Estamos hablando de una oficina en horario de trabajo, un sitio concurrido donde hay muchas personas hablando. Digamos que más o menos hasta ahí se considera que eso es un umbral normal, ¿cierto? Donde las personas están seguras de escuchando. Cuando nosotros pasamos los 70 decibeles, 70, 80, 90 decibeles, estamos hablando, por ejemplo, en los 90 decibeles de la maquinaria de una fábrica trabajando. Ahí ya nosotros podemos pensar que a largo plazo, ¿cierto? Cuando estamos escuchando a largo plazo, estamos trabajando 10 años bajo el umbral de los 90 decibeles, podemos comenzar a tener una repercusión en la salud, ¿cierto? Porque es una presión sonora alta. Estamos siendo expuestos durante largo tiempo a una presión sonora alta que nos puede generar este tipo de problemas. Cuando ya hablamos de los 100 decibeles en adelante, que ahí me dicen una banda de música de rock, pues no necesariamente tiene que ser una banda de música de rock, puede ser un concierto, donde estamos hablando de los 100 decibeles en adelante. Si nosotros estamos incluso durante un periodo de corto tiempo expuestos a estos niveles de presión sonora, ya podemos sentir una afectación pues, en nuestro oído, en la percepción auditiva. Y pues para todos los que hayan tenido la oportunidad de ir a un concierto y estar en primera fila, esa sensación que uno tiene después de cuando llega a la casa es que la casa está más, digamos, en un ambiente ideal donde están en su cuarto. Después de ir a un concierto, uno siente que al estar en el cuarto todo está más silencioso. En realidad lo que pasa es que uno tiene lastimado el oído, lo estuvo sometiendo a un nivel de presión sonora tan alta que uno llega a un lugar donde generalmente siente más ruido y siente que todo está más bajo y es porque lastimó de alguna manera eh, el oído. Estamos hablando de 100 y 110 decibeles, ¿cierto? El umbral de dolor está hacia los 120 decibeles. Hacia los 120 decibeles yo ya puedo lastimarme el oído de manera permanente. Podría yo, pues, tener una ruptura timpánica o algo así por estar a esos niveles de presión tan altos, que es un martillo neumático. Por eso estos señores que trabajan con eso deben protegerse los oídos. Un avión, ¿cierto? El despegue de un avión, un 747, tiene un nivel de presión sonora alrededor de los 160 decibeles cuando se miden esos motores que tienen esos aviones enormes. Y dice, pues, 180 decibeles el despegue de un cohete. 180 decibeles quiere decir que una persona que está al lado se puede sufrir pérdida permanente de la audición por ese tipo de presión sonora. Entonces, digamos que primero tenemos que tener en cuenta qué umbral auditivo tenemos los humanos, ¿cierto? Que se miden decibelios, que van de los 0 a los 120, que es lo que podemos escuchar. Encima de los 120, lo que vamos a tener es que podemos perder la capacidad auditiva. Les quería mostrar esto que es una cámara anecoica. No sé si alguno de ustedes sabe qué es una cámara anecoica. Les voy a dar unos segundos a ver si alguno me quiere decir para qué se utilizan este tipo de cámaras o qué es lo que hacen esas cámaras con el sonido. Profe, Cuénteme. bueno, una cámara anecoica, hasta donde yo tengo entendido, según lo que he estudiado acerca de eso, es un lugar donde se aísla por completo el ruido. Tanto así que después de ciertos
ciertos minutos, estando ahí una persona puede comenzar a oír su propio pulso, incluso su propio cuerpo, y puede incluso comenzar a tener alucinaciones y a perder que la orientación o algo así, bueno, que se comienza a caer. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido de una cámara anecoica, que es un espacio donde aíslan casi a cero por completo el ruido. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos que no es tanto de aislar, digamos que ahí, sí tiene claro más o menos que es una cámara anecoica, pero le cambiaría la palabra a aislar. No es aislar porque el aislamiento es hacia la parte externa de la cámara y un estudio de grabación debe tener un aislamiento, ¿cierto? Para que uno no escuche lo que está pasando por fuera. El aislamiento sí lo tiene la cámara anecoica, pero lo que más hace la cámara anecoica es absorber. Entonces, estas cámaras en esa disposición de paneles y esos materiales de los que están hechos esos paneles no permiten que haya reflexiones. Entonces, claro, básicamente, después de un tiempo metido en una cámara anecoica, nosotros comenzamos a experimentar, comienzan a haber fallas en el cerebro. Recordemos que el sonido es la percepción neuronal, que nosotros tenemos la percepción que tiene el cerebro de señales eléctricas que vienen del oído interno. Y en un punto estar en una cámara anecoica comienza a generar un error, un mensaje de error que se están mandando al cerebro. No es bonito, no es chévere estar tanto tiempo en una cámara anecoica, porque esa percepción de no sonido no es algo natural para nosotros. El lugar si ustedes van a un bosque, que es el lugar donde naturalmente los humanos deberíamos estar, hay un umbral de ruido, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos por ahí uno, eso está más o menos entre los 10 y los 40 decibeles, ¿cierto? Pero siempre hay algo. Llegar casi al cero hace que haya un error. Estas cámaras las utilizan para, digamos, por ejemplo, saber cuál es la cantidad de ruido que emite un microprocesador, por ejemplo. Entonces, cuando se requiere que ciertas computadoras de muy, muy alta gama tengan microprocesadores que hagan muy poco ruido y los fabricantes las venden como por ejemplo, con esos niveles de ruido tan bajos y le venden eso a un laboratorio y le dicen, hey, estos procesadores y estos equipos que yo le vendo tienen niveles de ruido prácticamente cero que no van a afectar mediciones que usted haga dentro de su laboratorio o lo que sea. Entonces testean ese tipo de elementos dentro de una cámara anecoica. Entonces por eso es interesante y por eso quería hablarles sobre las cámaras anecoicas. Entonces también vamos a hablar del rango de frecuencias, ¿cierto? Que podemos escuchar nosotros. Si ven acá en color naranja, el rango auditivo de los humanos está entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿cierto? Una de las preguntas que hay por ahí dentro de los cuestionarios hablaba de los murciélagos. Obviamente el objetivo de los cuestionarios y del ejercicio que se hizo en la tarea 2 era que ustedes hicieran cálculos, ¿cierto? Que ustedes jugaran con cálculo de frecuencias y demás. Y resulta que hubo una respuesta donde alguien pues no hizo el análisis el análisis del cálculo de lo que se le estaba solicitando y simplemente la respuesta fue, la respuesta es que ese está dentro del umbral de los ultrasonidos y me estaban hablando de murciélagos. Claro, estábamos ultrasonidos para los humanos, pero ultrasonidos e infrasonidos depende de quién estemos hablando. Si ustedes miran los murciélagos y los delfines están por encima de los 20 Hz, ellos no escuchan infrasonidos o no escuchan una de las partes que nosotros sí escuchamos, que son los 20 Hz, pero pueden escuchar hasta los 16.000 Hz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas altas frecuencias son las que ellos utilizan para hacer ecolocalización o digamos, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, que ellos pueden saber en qué lugar están su comida por medio
de el reflejo que hace, digamos, por ejemplo, una polilla cuando está volando. Ellos botan el sonido y con lo que rebota, ellos pueden hacer una imagen y saber en dónde está y qué tamaño tiene. Se utiliza en la cacería. Los murciélagos, muchas especies de murciélagos, pues básicamente son ciegos. Ellos el sentido de la visión casi no lo usan, pero tienen estas otras capacidades que les ayudan. Lo mismo los delfines utilizan estas frecuencias porque en el mar ellos se pueden comunicar a grandes distancias utilizando ultrasonidos para los humanos, pero que para ellos no son ultrasonidos, están en su rango auditivo y lo pueden utilizar para comunicarse mediante chasquidos con otros animales. Y también los infrasonidos, digamos que algo interesante sobre los elefantes, y eso siempre lo hemos hablado, ya se los había dicho, es que los elefantes utilizan las patas para escuchar. Ellos pueden sentir vibraciones de otras manadas que se están transmitiendo mecánicamente por el piso. Entonces eso es interesante porque no solamente ellos escuchan con los oídos, también escuchan con las patas percibiendo lo que está ocurriendo, esa transmisión mecánica de ondas que hay de infrasonidos para el humano que puede, pero que para ellos están dentro del rango auditivo. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre, digamos, las partes del oído, ¿cierto? Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El Profe, oído externo, dígame. profe, qué pena. ¿Podría su merced explicarme de pronto un poco mejor esto del tema de rango de frecuencias? O sea, los ultrasonidos, ¿cuáles vendrían siendo los infrasonidos? Y bueno, con respecto al rango de frecuencias, tengo entendido que es como que los decibeles que uno puede alcanzar a escuchar, porque el No, campo auditivo aquí... los decibeles hacen referencia a la amplitud. Digamos, lo voy a decir en términos coloquiales, Ok. a qué tan duro o qué tan pasito está sonando, ¿cierto? Cuando yo le subo Ujú. el volumen al equipo, estoy subiendo los decibeles que los parlantes me están botando hacia mí. Pero yo puedo tener la misma frecuencia. No estoy hablando de frecuencia, estoy hablando de qué tan duro o qué tan suave suena esa frecuencia. Cuando yo estoy hablando ya del rango de frecuencias, estoy hablando desde dónde hasta dónde puedo escuchar yo. Digamos que usted sabe qué es un bajo, ¿cierto? Un bajo, el instrumento musical. Un bajo suena en bajas frecuencias, ¿cierto? Sí, En los señor. bajos, de hecho, hay algunos que sí, estamos hablando desde los 20 Hz, dependiendo cómo ya está haciendo la mezcla, un bajo puede tener en las notas más bajas, puede tener armónicos que están sonando allá abajo, pero si yo le estoy hablando de algo que suena muy alto, le puedo hablar, digamos, por ejemplo, de la tonalidad más alta que puede tener una trompeta, ¿cierto? De hecho, hay sonidos que puede hacer la trompeta que un humano no puede hacer con la boca, porque suenan muy alto, o por ejemplo, lo que hacen los platillos. O para que le suene algo más común, el siseo, lo que nosotros, ese sonido de la S que tenemos nosotros en nuestra voz, espero que se lo puedan estar escuchando, esos sonidos están más o menos por allá hacia los 6000 Hz, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo del rango de frecuencias, es qué tan alto en frecuencia o qué tan bajo puede estar sonando. Ahora vamos a Ah, ultrasonidos ok. e infrasonidos. Profe, Ultrasonidos, dígame. o sea que lo que yo entiendo ahí es el campo auditivo humano está, bueno, en un término medio, algo así viéndolo como en una recta numérica, en Claro, donde y menos 20 Hz, pues vendrían siendo 20 infrasonidos, Hz. sí, y a partir Ah, de debajo de los 20.000, 20. sí, y de a partir de los 20.000 Hz, que lo que veo ahí ya serían ultrasonidos, que pues eso ya lo escuchan los demás animales, ¿no? En su mayoría, pues, obvio, claro. Sí, alguno. Ah, ok, ya entendí. Exacto, pero entonces hay algo importante y es que en algunas ocasiones, y lo que les estoy diciendo yo, cuando uno se mete con investigación y trabaja, por ejemplo, con delfines, con ballenas y este tipo de cosas, si uno comienza a hablar de ultrasonidos, tiene que pensar en de qué animal estoy hablando yo, ¿cierto? Son ultrasonidos para los humanos a partir de los 20.000 Hz,
pero para un delfín los ultrasonidos están por encima de los 170.000 Hz. Entonces, es importante tener en cuenta eso simplemente a futuro. Si nosotros estamos trabajando con producción musical y ese tipo de cosas, bien porque estamos hablando o bueno, producción de audio para humanos y estamos sesgándonos a la producción audiovisual y a los trabajos que hay para humanos, está bien que nosotros estemos pensando simplemente de los 20 a los 20.000, pero no es lo único que hay. Hay un rango auditivo mucho más grande, hay un rango de transferencias de energías, y tanto así que en la física del sonido es cualquier propagación de ondas que se haga en un medio elástico, ¿cierto? Entonces, no simplemente estamos hablando de los 20 a los 20.000 Hz. Entonces es importante tener eso. Vamos a hablar del oído. Entonces, oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo que está conformado pues, por el pabellón auditivo, la estructura ósea del cráneo que lo sostiene ahí. Espero que estén viendo ahí el cursor. Y el pabellón auditivo, ¿cierto? El pabellón auditivo, que es lo que nosotros llamamos oreja. La parte porosa del cráneo, que es la que sostiene acá con tejido adiposo, y aquí también hay un poco de hueso. Y el conducto auditivo, ese es el oído externo. Y hacia la parte externa del tímpano. El oído medio es la parte interna del tímpano y donde están los huesecillos. Los huesecillos son el yunque, el estribo y el martillo, ¿cierto? Que son los tres huesitos que nosotros tenemos ahí adentro pues, de la cabeza. Ya tengo aquí unas notas, déjenme buscarlas. Segundo, ya. Entonces el yunque, el martillo y el estribo, ¿cierto? Que esos son los huesitos que vibran y que hacen, digamos que, la transducción de energía acústica a energía mecánica. Ahí en ese pedazo, el oído se comporta como un transductor acústico mecánico. Tomamos energía acústica que viene por el pabellón, por el conducto auditivo y la transformamos a energía mecánica. Esos huesecitos se mueven. Y esos huesecitos después hacen que en el oído interno, donde está la cróquea, la clóquea, donde están todos estos conductos semicirculares, donde está la trompa de Eustaquio, todas estas partes, se hace la conversión a señales eléctricas. Entonces, ahí es donde yo digo que el oído es un transductor acústico, mecano, eléctrico. Y esas señales eléctricas pues ya se transmiten directamente pues al cerebro por medio del nervio vestibular, que es este pedacito, este globito que nosotros vemos acá. Entonces es importante que ustedes identifiquen pues al menos las partes del oído externo, oído medio, oído interno. Entonces aquí yo les voy a mostrar un videito donde se muestra esto. Estamos viendo el pabellón auditivo. Algo importante un dato curioso y que ustedes deberían saber es que el pabellón auditivo está diseñado en relación con el conducto auditivo. Cuando las personas cogen a los perritos, a los pitbull, que es a los que les hacen eso y les cortan las orejas, les están quitando capacidad auditiva porque aunque eso haga parte del oído externo, afecta la conducción del oído, del conducto auditivo, que es este canal que estamos viendo nosotros ahí, ¿cierto? Entonces, por eso no hay que cortarle las orejas a los perritos. Y por eso las personas tampoco se deberían hacer cirugías para corregir la forma de los oídos, porque el pabellón auditivo tiene que ver mucho con la forma del conducto auditivo. Entonces, aquí vemos cómo el tímpano, que es el que se ve en moradito, hace que exista un movimiento de los tres huesecitos, del martillo, el yunque y el estribo. Y ese movimiento es el que después es transmitido mecánicamente a los conductos, a los conductos semicirculares, ¿cierto? Esos conductos semicirculares que son esta estructura que parece un caracol y también tiene estas otras dos que se ven como orejitas arriba, como dos aros arriba, también son los encargados del equilibrio. Eso está lleno de un líquido. Entonces, cuando nosotros movemos la cabeza a un lado, al otro, hacia adelante, hacia atrás, cuando estamos caminando, por gravedad, ellos le están transmitiendo
al cerebro por medio del nervio vestibular. Están transmitiendo información sobre el equilibrio. Y el nervio auditivo, que es este otro, es el que está haciendo la transformación en energía, en señales eléctricas, señales neuronales. Esas señales van al cerebro directamente y pues son las que nosotros asumimos como sonido, las que nosotros interpretamos como sonido. Ahora hay algo interesante que yo les quería comentar. Resulta que nosotros también percibimos sonido no solamente a través del oído externo, no solamente por medio de pues el pabellón auditivo y el conducto auditivo y el tímpano. Si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado la grabación de su propia voz, seguramente ha sentido esa sensación de que uno no quiere escuchar su voz grabada, ¿cierto? Eso ocurre porque cuando ustedes están hablando, también están escuchando toda la parte interna de los senos paranasales y hay una transmisión mecánica que va directamente hacia el oído interno, por medio de su cráneo. Por eso es que la voz de nosotros siempre la escuchamos rara cuando estamos escuchando una grabación de nuestra propia voz. Es porque no estamos escuchando ese componente mecánico que se transmite directamente desde la garganta y que está vibrando hacia la cabeza. Y otra cosa para los que algún día tengan la oportunidad de hacer mezcla en vivo, ¿cierto? De trabajar en vivo y de hacer mezcla con conciertos y sistemas de sonido de alta potencia, es que un truco, digamos, por ejemplo, para saber que un bombo tiene una buena pegada, tiene un buen kick y está sonando chévere, es que uno siente el golpe del bombo en el estómago. Entonces, digamos que hay diferentes maneras, no solamente el oído, de percibir sonidos. Eso es un detallito y como que les quería contar. Esto que acabo de hacer yo, muchachos, es básicamente muy similar a lo que ustedes tienen que enviarme. Es una exposición sobre el oído. No quiero ver los mismos elementos que yo usé. Quiero que sean de su propia autoría. No quiero que hagan una copia de lo que yo acabo de hacer porque sería un poco descarado. Igual ustedes tienen que leer, tienen que investigar, tienen, pues digamos que todas las referencias bibliográficas. Yo simplemente les quería dar un ejemplo de lo que tienen que hacer. ¿Qué debe contener la presentación? Imágenes, gráficas, tablas y muy poco texto. No se trata de que yo me ponga a leer, se trata de que me pongan, de escucharlos a ustedes leyendo y de que me pongan a leer. Se trata de que ustedes entiendan cómo funciona el oído y que me cuenten, pues según la lectura de las referencias bibliográficas que entendieron ahí. Eso es lo que yo tengo que evaluar, ¿cierto? La presentación debe incluir el objetivo del video, o sea, lo normal que tiene que tener una presentación de estas. Conclusiones, las referencias bibliográficas, nuevamente recalco por favor con normas APA, pues lo que ustedes consultaron para el desarrollo. El documento que ustedes van a subir al entorno evaluativo debe tener portada, introducción, el enlace del video que ustedes van a generar montado en la plataforma que sugerimos YouTube. No necesariamente tiene que ser esa, pero lo más fácil es que lo hagan por YouTube. Lo que les dije, asegúrense que eso lo puedo abrir yo y que no me va a pedir ninguna clave, que es un video público. Conclusiones, las mismas conclusiones pueden ser las mismas de la presentación, pero que haya esas conclusiones y las referencias bibliográficas con norma APA. Entonces, pues básicamente este era un ejemplo que les quería dar yo de lo que ustedes tenían que hacer. Quiero saber si hay alguna duda o quedó suficientemente claro. No alguna duda de lo que les acabo de exponer. Era una exposición muy corta. Ustedes tienen que leer sobre el tema y tienen la bibliografía. Pero quiero saber si hay alguna duda sobre la tarea. Cuénteme, Jessy. Profe, todo esto del video y el tema de, bueno, el auditivo y todo eso tiene que ir encaminado hacia el tema de la producción, o sea, como más que todo utilizando el rango de frecuencias que, bueno, tema de frecuencias que se utilizan en audífonos de pronto, en conciertos en vivo, en todo eso, o sea, como que llevando ese énfasis hacia allá. No necesariamente. Si lo quieren hacer está bien y chévere que lo encaminen hacia la producción musical, pero no necesariamente. Lo que
importa en esta actividad, este curso se llama Fundamentos del Sonido. Lo que importa en este curso es que ustedes tengan claro cómo funciona el oído, cómo funciona el aparato auditivo de los humanos para recibir señales. Entonces, yo básicamente les acabo de dar toda la información. Es algo así lo que ustedes tienen que hacer, pero no quiero que hagan exactamente lo que yo acabo de hacer. No quiero que sea una copia de lo que yo acabo de hacer. Quiero que lo hagan con sus palabras, que me cuenten y que sea una exposición muy charladito. Yo esto lo acabo de hacer con lo que sé, con lo que entiendo. Simplemente tengo aquí unas notitas que tomé, pues porque pues a uno se le olvidan ciertas cositas con el tiempo, pero yo sé cómo funciona el oído. Y eso es lo que quiero que hagan. No necesariamente tiene que estar encaminado a la producción de audio, pero si lo quieren hacer, chévere. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces ya saben, por favor, leer muy bien la guía, ya saben que tienen una fecha límite, ya saben que 2 días antes de esa fecha límite yo no voy a estar contestando más pues foros, entonces, pero igual estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. No dejen que esto los coja a última hora. Para las personas que sacaron calificaciones bajas y quieren enmendar, pues, o quieren subir un poco la nota, ya saben que me pueden escribir, yo les puedo dar un plazo a ver si podemos subir un poco más la nota, porque pues hubo personas que sacaron en una actividad que tenía 115 puntos, 30 puntos, simplemente por entregar un muy mal trabajo. Si lo quieren enmendar, podemos tratar de subir esa nota. Para los que lo pasaron, pues no hay ningún lío. Entonces, pues, creo que no hay más preguntas. Bueno, Cristian David, cuéntame. Buenas tardes, profe. Buenas, Cristian, cuéntame. No, profe, la pregunta era si también se puede utilizar videos, o sea, no solamente imágenes en la exposición o cosas así. Sí, yo usé un videito ahí, pero en el video no quiero que hable otra persona. Yo les acabo de mostrar un video, pero el que lo estaba presentando era yo. ¿Listo? Entonces, pueden incluir videos, pero la voz que debe sonar en el video es de ustedes. Porque yo no quiero, o sea, si no me mandan el enlace del video y pues yo veo el video. Lo que quiero es Sí. la voz de ustedes explicándome qué es el sonido, cómo funciona el aparato auditivo humano para percibir el sonido. Entonces sí pueden usar un video, pero con la voz de ustedes, con la explicación de ustedes. Ahora listo, profe. Listo, Cris. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, perfecto. Le doy las gracias a todos los que asistieron a la webconferencia, también a todos los que hablaban. A ver, importante, muchachos, cuando no tengan oportunidad de asistir a la conferencia, mírenla porque yo básicamente en las webconferencias les digo muy masticadito qué es lo que tienen que hacer en la tarea. Entonces es importante porque ahí los apoyo. Eso es todo. Cristian, cuéntame. Profe, había un webinar este fin de semana, pero no se pudo por que la conferencista tuvo un problema. Sí, sí, sí. ¿Sabe algo del webinar? Eso quedó aplazado, pero a nosotros tampoco nos han dicho para cuándo quedó aplazado. Entonces, inmediatamente yo tenga como información del webinar, se las voy a enviar. Yo me he estado comunicando con ustedes, con la mayoría a través de WhatsApp, siempre les envío esas noticias, también están dentro del foro, todo eso. Si alguno no está recibiendo mensajes por WhatsApp, por medio del correo interno del curso me puede enviar el número actual de WhatsApp para incluirlo en esa lista de contactos, porque yo siempre les estoy enviando esa información. Entonces, Cristian, si usted está metido ahí, va a recibir la información sobre ese webinar apenas nosotros tengamos la información, al igual que todos los estudiantes pues, del curso. Y ya, Bueno, listo, profe. listo, Cristian. Entonces, muchachos, muchas gracias por haber asistido. Voy a detener la grabación. Espero que pasen una muy buena noche. Ya saben, me pueden escribir todos los días y yo siempre les voy a estar respondiendo a más tarde del día siguiente. Que pasen una muy buena noche. Hasta luego, muchachos. Que estén muy bien.